Hola, ¿cómo estás? Me llamo Beatriz María, soy docente universitaria especializada en español para extranjeros y preparación de exámenes. En este video voy a explicarte en qué consiste el examen de comprensión auditiva de CIELE. ¡Vamos! El examen de comprensión auditiva evalúa la capacidad de oír y procesar información en español, ya sea para dar respuesta o para inferir una consecuencia a partir de lo que se oye. El examen se realiza en línea con una inscripción previa en la página de CIELE www.ciele.org, en el cual deberás definir el centro evaluador en tu ciudad para rendirlo, la fecha y el horario, el pago del arancel y seleccionar la modalidad de examen CA, comprensión auditiva. El examen consta de 38 ítems distribuidos en 6 tareas que van incrementando su nivel de dificultad desde la tarea 1, que evalúa el nivel A1 de español, hasta la tarea 6, que evalúa el nivel C1 de español, el cual es el máximo nivel que evalúa este examen. El examen dura 55 minutos en total y cada una de las tareas están cronometradas entre 5 y 12 minutos aproximadamente. Una vez transcurrido el tiempo total del examen, finalizará automáticamente, independientemente de que hayas podido terminar todas las tareas. El examen de expresión auditiva está enfocado en la comprensión auditiva, pero sí es importante saber que para poder resolver cada una de las tareas, la comprensión auditiva se combina con la lectura de las consignas, o sea que en este examen se ejercita la comprensión auditiva y la comprensión lectora. Las consignas del examen están formuladas en un nivel accesible para quienes tengan tanto un nivel alto como un nivel bajo de español, de manera que una persona con cualquier nivel pueda entender perfectamente qué es lo que se le está pidiendo que realice. En cuanto a las tareas del examen, que son 6, para presentarlas de una manera sencilla podemos dividirlas en 2 partes. La primera parte la constituyen las tareas de los niveles más bajos. Las tareas 1, 2 y 3 corresponden a los niveles A1, A2 y B1 del español. Estas tareas van a ser audios cortos referidos a anuncios o a diálogos, o simplemente a personas individuales hablando, en las cuales el ejercicio se resuelve eligiendo una opción entre varias posibles. La segunda parte del examen es un poco más complejo, se inicia en B1 con la tarea 4, la tarea 5 y la tarea 6, que abarca hasta el C1 del español, que es el máximo nivel que se evalúa en este examen. En estas 3 tareas de esta segunda parte, el alumno va a escuchar fragmentos de entrevistas o conferencias y las opciones para elegir la correcta no son palabras o oraciones cortas, sino frases más largas. Aquí la buena noticia es que en todos los casos los audios se escuchan 2 veces para poder responder a cada una de las consignas. El examen de comprensión auditiva tiene 38 ítems y cada uno de los ítems vale 1 punto por igual. O sea que el resultado del examen se conoce sabiendo cuántas fueron las respuestas correctas que un alumno respondió en su evaluación. La buena noticia es que las respuestas que se respondieron mal no restan puntaje. O sea que aquí lo conveniente es dar la totalidad del examen, porque esto puede resultar un beneficio a la hora de capitalizar puntos en todas las tareas. Vemos en pantalla
Un ejemplo para una persona que obtuvo 30 respuestas correctas. Su nivel de español será B2. Es importante llegar a dar este examen bien preparado, porque de esto depende el nivel de puntuación que se pueda alcanzar durante la prueba. Para realizar esta prueba hay que entrenar dos aspectos. El primero tiene que ver con el conocimiento del idioma. Por tratarse de una prueba de comprensión auditiva, aquí la clave está en entrenar el oído y escuchar todo el español que se pueda. Y complementarlo con el manejo de la gramática y vocabulario que te van a ser de gran ayuda a la hora de identificar cuáles son las opciones válidas entre todas las propuestas en cada tarea. En cuanto a el segundo aspecto, que tiene que ver con la gestión del tiempo, hay una cosa muy importante a tener en cuenta en esta prueba en particular. Esta prueba está cronometrada en 55 minutos y te comentaba antes que las tareas tienen un tiempo aproximado entre 5 y 12 minutos. Vamos a poner el ejemplo de la primera tarea que dura casi 5 minutos en toda su extensión. Si bien uno podría decir, bueno, 5 minutos es un tiempo razonable para poder responder, la tarea, una vez que comienza, tiene un tiempo definido para escuchar la consigna, el tiempo que dura la primera vez que escuchás el audio, y a partir de ahí recién estás en condiciones de empezar a procesar la respuesta que vas a dar. Si tuvieses una duda, vas a tener que esperar a escuchar por segunda vez el audio y después poder contestar. Esto significa que para una tarea que dura casi 5 minutos, el tiempo de respuesta neto que queda es de 1 a 2 minutos aproximadamente. Como te comenté al principio, soy preparadora oficial para el examen Ciele y puedo colaborar con un plan de clases para que te familiarices con el examen, repases las bases del español, tengas suficiente ejercitación y transites por tareas modelo similares a las que vas a encontrar el día del examen cuando rindas tu evaluación. También podemos identificar fortalezas y debilidades para que puedas incrementar tu puntuación el día que des el examen y a la vez complementar la preparación presencial que estés realizando en algún instituto y que quieras reforzar con un profesor particular online. Para comenzar, te dejo debajo de este video un enlace para que realices una actividad similar a la tarea 4 del examen de comprensión auditiva para reforzar tu aprendizaje. No lo olvides, el español es un idioma único y maravilloso. Hasta la próxima.